Le tengo el remedio. A las 7 de la mañana, 38 minutos, nos acompaña el doctor Carlos Francisco Fernández con su sección Le tengo el remedio. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo amaneció? Sandra, bien. Yo soy el médico de este combo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué tal la garganta? ¿Mejor? Mucho mejor. Nos hace mucha falta. Tan bello, a mí también me hace falta a todos. Y que ya está bien. Y obviamente su salud es para nosotros muy, muy importante. Aníbal, ¿qué hay? Bien, doctor, ¿usted cómo está? Tenemos un tema enmochilado desde hace tiempo y es que resulta, la gente nos escribe de manera reiterada, es que me vuelvo iba a decir que me vuelvo un pollo, no, me vuelvo un merequetengue haciendo la planilla de los aportes a la seguridad social, es que hice un contrato, es que etcétera, etcétera. Y resulta que hay unas normas distintas que aplican a favor, naturalmente, de los contratistas y de todas las personas que de una u otra forma tienen que pagar de manera independiente su seguridad social, pero que no las conocemos. Y como nosotros tenemos que cumplirles a ustedes, pues aquí están los expertos. Y en este caso, uno que sin duda sabe mucho de esto, el doctor Rafael González. Él es experto en gerencia tributaria, pero además se ha especializado, es de verdad, de las personas que conocemos más idóneas en este tema de aportes a la seguridad social. Doctor González, muchas gracias y de verdad que por el apoyo y por la información que va a ser muy útil, pues quedamos muy agradecidos de nuevo. Buen día, doctor Carlos Francisco. ¿Qué fue lo que cambió? En realidad no ha cambiado, pero tenemos un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 20 de marzo pasado que le ordena al Gobierno Nacional reglamentar el artículo 135 de la Ley 1753. La Ley 1753 de 2015 es el Plan de Desarrollo. Y en ese Plan de Desarrollo, hace 2 años, el Congreso, a través de esta ley, ordena que los empresarios deben hacer la retención de aportes a los trabajadores independientes. Es decir, no es el trabajador independiente el que debe ir a liquidar su planilla y pagarla mensualmente, sino que es el empresario quien debe hacer esa retención. Eso no se ha reglamentado. Ya, o sea, antes, mejor dicho, aclaremos. Todos los colombianos, absolutamente todos, tenemos que aportarle a la seguridad social si tenemos algún ingreso. Bien sea porque trabajemos de manera laboral, que eso es otra, de manera laboralizada, es decir, con todas las prestaciones, o que trabajemos independientes o que hagamos contratos. Pero lo que pasaba cuando uno trabajaba independientemente era que uno era el que tenía que hacer ese aporte y llenar la planilla. Ahora es el empresario, ¿verdad? Exacto. El tribunal lo que le ordena al gobierno es reglamentar esto, porque esto tiene un problema. ¿Cuál es? El trabajador independiente va a su empresa donde ha prestado los servicios y para que le paguen, la empresa le exige el comprobante de pago. Entonces él tiene que ir anticipadamente a pagar sin haber recibido su pago, sacar de sus propios recursos anticipadamente y pagar. Entonces lo que se viene y que tendría que pasar antes del 20 de julio de este año es que el gobierno reglamente esto y tengan que ser los empresarios quienes retengan ese dinero del pago que le van a hacer a los trabajadores independientes. Usted lo dice claramente, pero para que lo entendamos y lo reiteremos. Usted va a trabajar con una empresa temporal y usted tiene que pagar sus aportes a la seguridad social. Entonces usted va y trabaja y pasa a una cuenta de cobro. Para que le paguen esa cuenta de cobro usted tenía que pagar los aportes a la seguridad social para poder recibir la platica. Y resulta que uno no tenía platica porque no le habían pagado. Entonces mucha gente se quedaba sin poder pagar y sin que le pagaran porque no tenía cómo. Y eso era un círculo ahí harto que ponía en riesgo obviamente la capacidad, económica del trabajador y esencialmente dejaba que esas cuentas, hasta que la gente tuviera para pagar. Ahora es al revés, no, ahora a mí me pagan y después de que me paguen voy y liquido, ¿cierto? Así es, eso es lo que esperamos que suceda. ¿Qué pasa si me pagan y yo me hago el morrongo y no pago? Bueno. Entonces, para eso existe la UGPP. ¿No se ha escuchado hablar de eso? Es que ahora hay tantas siglas. ¿La UGPP qué es? La UGPP es la DIAN de los aportes para fiscales. Ah, caray. Unidad de Gestión Pensional. Y la actividad es una unidad administrativa especial que se encarga de regular y de controlar el pago de aportes al sistema de seguridad social. Usted dijo algo muy importante. No son solo los trabajadores independientes quienes deben aportar. Cualquier colombiano con capacidad de pago, es decir, una persona que por lo menos tenga ingresos equivalentes a un salario mínimo, debe hacer aportes al sistema de seguridad social. Hagamos un ejercicio mental. Yo hoy hago un trabajito por el que me pagan 300.000 pesitos.
Yo tengo que liquidar ¿por cuánto? ¿Cómo eso me cobran la Seguridad Social por esos 300.000? ¿Cómo es eso? No, si gana 300.000 pesos mensuales no estaría obligado. No, bueno, entonces pagamos 1 millón de pesos. Exacto. Entonces, lo que la ley ordena es que sobre el 40% de ese ingreso usted debe hacer aportes. 1 millón de pesos son 400.000 pesos. Pero por otro lado, la ley también le dice que el aporte mínimo debe ser sobre un salario mínimo, 781.000 pesos. Entonces, si usted gana 1 millón de pesos, sobre 781.000 debe hacer aportes. Perfecto. ¿Qué aportes debe hacer? 12.5% a salud, 16% a pensiones y el aporte al riesgo laboral que depende pues, precisamente del riesgo. Sobre el 40%. Sobre el mismo 40%. Esto es interesante porque es que aquí de verdad sí, la gente se arma unos peloterones aquí en la cabeza y después cuando va a su EPS, dice usted no ha liquidado o cuando le van a pagar usted está debiendo y eso es una cosa muy grave. ¿Qué pasa, por ejemplo, doctor González, si yo trabajo en 2 partes, me rebusco? Entonces yo, por ejemplo, voy y me paga una empresa 1 millón de pesos y voy otro y hago otro milloncito y luego hago otro, pero solamente pago por 1 millón y trato de tramar a los otros de que fue el pago por todos. Que es lo que ha hecho un primo, ¿no? Es un primo, eso es como para un primo, ¿no? Me imagino. Pero no es su abuelita. No, ni mi tía Efigenia, porque no, pero sí es como para un primo. Bueno, está evadiendo aportes. ¿Ah, sí? Y eso es lo mismo que evadir impuestos. Ah, caray. Entonces, claro, seguramente hace el aporte por un solo trabajo y va y lo presenta Sí. a todos los contratistas. No, por cada uno de los contratos que tenga o por cada uno de los ingresos que devenga mejor, debe hacer los aportes. O sea, si yo menudeo aquí, trato aquí, por cada plata distinta yo tengo que hacer una planilla. Exacto, tienes 5 contratos de 1 millón de pesos, son 5 millones, 40%, 2 millones de pesos es su ingreso base de cotización. O sea, le estoy cotizando 5 veces a la EPS, 5 veces a mi pensión, 5 veces a los... Se hace un solo aporte, pero debe sumar los 5 ingresos que No, tiene. pero por ejemplo, o sea... No va a ser una planilla por cada 1 millón de pesos. No, pero si Hacer son una sola planilla asimétricos. por todos los... Son asimétricos, por ejemplo, presenté una cuenta el 10, otra el 11, otra el 15. Sí, suma los ingresos del mes y sobre ese monto calcula el 40% que es su ingreso base de cotización y sobre ese es el aporte. Pregunte, Aníbal. ¿Cómo hacen pues las entidades o cómo hace uno para saber? Porque de pronto lo que usted dice, ya se va a acabar el mes y le sale de pronto un contrato por 500.000 y ya había pagado por 1.500.000. Entonces ahí sumaría 2 millones y ahí... El aporte debe pagarse de manera vencida. Entonces esto quiere decir que cuando finalice el mes ya tiene conocimiento de cuál fue su ingreso de cotización durante el mes. ¿Y las autoridades confían en el buen comportamiento del ciudadano o si hace maromas para no pagar, pues no se pueden dar cuenta? Esto pasa igual que los impuestos, ¿no? Las declaraciones son declaraciones privadas que hace el contribuyente y se confía o se tiene como presunción de buena fe. Sí. Pero para eso, decía anteriormente, existe la unidad de gestión pensional, que es el ente regulador en este tema. Este tema es absolutamente grueso porque pareciera de mucha ingeniería ahí, pero puede ser muy sencillo si lo volvemos a explicar. Y entonces, doctor, esto nos genera otra cítica. Sí. Entonces, 2 puntos para dejarnos aquí tocados y vamos a hablar de aporte a pensiones, aporte a salud y todo lo que uno tiene que hacer en una planilla en otra oportunidad. ¿Le parece, doctor González? Claro, con mucho gusto. Es que la verdad, la gente no lo entiende y después se meten en un lío, entonces llegan y termina uno complicándose con las agencias de impuestos porque ellos no perdonan. A mi oficina llegan todos los días contribuyentes con sanciones impuestas por la Gravísimas. unidad de gestión pensional. Por evadir. Claro, y Intereses de entonces mora, sanciones. No, es y muy termina complicado. uno después, pues uno no tiene nada, pero termina uno empeñando hasta el saco para poder pagar porque ellos no perdonan. Entonces, 2 punticos claves, doctor González, y quedamos aquí pendientes porque este tema lo vamos a seguir tratando. Entonces, para resumir y concretamente, las personas naturales que tengan ingresos superiores a un salario mínimo y que no tengan una relación laboral deben hacer aportes directamente al sistema de seguridad social. ¿Qué deben pagar? Salud, el 12.5%, pensión,
el 16% y dependiendo del riesgo de la actividad que desarrollen, un aporte que puede ir entre el 0.522% y el 6.96%. ¿Cuál es su ingreso base de cotización? Debe sumar sus ingresos del mes, Y sacar el 40%. sacar el 40% y ese es su ingreso base. Una pregunta así chiquitica. Yo tengo un ingreso, pero tengo un apartamentico arrendado. Por ese apartamentico tengo que también tributar porque resulta que eso no es una relación de trabajo, pero es un ingreso. Exactamente. Uy. El decreto 806 del año 98 dice que todas las personas con capacidad de pago. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted tiene un ingreso por arrendamientos, debe hacer aportes. Hay gente que no aporta. Uy, mejor dicho, no, aquí ya empieza la gente a llamar, han asustado. Y como hay una reforma tributaria para otro año, eso es peor. Pero ¿sabe qué? No nos asustemos, más bien ayúdenos, doctor. De pronto usted es tributarista, sí, a solucionar algunas de estas inquietudes. De pronto hay alguna para usted. Correcto.